que vamos a hablar acerca de cómo utiliza la inteligencia artificial la generación Z. Hola, Aye, ¿cómo estás? Buenas tardes, Santi, ¿bien vos? Bien, muy bien. Bueno, con este dato de inflación que teníamos que informar, pero la inteligencia artificial, ¿cómo se utiliza y cuánto hay de abuso en esto? Y a los más grandes, te hablo por el chat GPT, fue en algún momento una moda. Ya volviste al Chrome. ¿Esto pasa? Bueno, justamente lo que vamos a hablar hoy es de esta diferencia generacional. Hemos hablado un montón del impacto de la inteligencia artificial, de cómo Ujú. las personas empiezan a incorporarlo en el día a día laboral, más allá y sin meternos en diferentes industrias, en diferentes tipos de trabajos. Pero la realidad es que cada vez se está metiendo y más en las organizaciones. Pero más allá de todos los análisis que podemos hacer, vamos a hablar hoy de esto que decís, de la brecha generacional y que se ve bastante con el uso que le dan estas diferentes personas que pertenecen a diferentes generaciones en sus espacios de trabajo. Si vamos a la generación Z que hablamos, que son los más jóvenes, aquellos que están teniendo tal vez sus primeras o segundas experiencias de trabajo, pero no son personas que están más avanzadas. Pensemos que como máximo están en los 28 años, o sea, todo lo que tiene que ver con primeras experiencias y tal vez un poquito más, pero estas generaciones le dan un uso muy, sí, intenso, digamos, a nivel semanal. Se usa entre 2 veces por semana y todos los días de nuevo, ¿no? Podemos hacer un análisis dependiendo de industrias, pero Sí, se da un uso bastante frecuente de esta herramienta y esto se diferencia bastante del uso que le dan otras generaciones. Hablamos de millennials, generación X y bueno, todo lo que puede venir después. Pero yendo a los más jóvenes, un 85% en un estudio que se hizo esta semana dicen que lo utilizan en su vida personal y por supuesto también en la vida profesional. Y este 85% va bajando hasta casi la mitad si vamos a las generaciones no tan nuevas, digamos. Entonces vemos que hay un tema generacional muy importante y podemos analizarlo desde un montón de lugares diferentes, ¿no? Pensemos que alguien que nació en el 96 para adelante tiene todo un crecimiento que tiene que ver con las redes sociales, con el uso de la claro. tecnología, y que desde el vamos más allá del uso que le dan, le asignan a este tipo de herramientas una vista muy positiva y esto es diferente de las generaciones tal vez un poco más grandes que cuando se les pregunta tiene que ver con esto que vos decías, ¿no? Con el temor, con qué va a Claro. pasar, muy diferente de las generaciones más jóvenes que le dan una connotación súper positiva. Hace, ¿cómo son las generaciones para dejarlos claros? La Z va de 18 a 28 años, después vendría la X. ¿Cómo se manejan esto de las generaciones cuando vos hablás que lo conocés bien? Ya a nosotros no nos toca letra. ¿Cómo se definen los años? Exacto, nosotros tenemos desde el 96 para acá, o sea, todo lo que viene son, hablamos de generación Z, que ya hablamos de esta generación que tiene y persigue mucho el propósito en su día a día Ujú. laboral, que no está regido tanto por perseguir un poco lo económico. Previamente hablamos de la generación millennials, que bueno, a la que pertenezco yo y tal vez pertenezcas vos también, que va desde el año 80 más o menos hasta en este caso el 90 y tanto, y bueno, ya yendo un poco más para atrás tenemos a la generación X, que va de los 70 hasta este 80 y monedas, y bueno, ya yendo bastante para atrás tenemos a la generación del baby boom, que tal vez están un poco más pensando en edad jubilatoria argentina, que Claro. van un poco para este último camino, ¿no? Y Me por quedé en supuesto, X-Men, yo, Aye. Me quedé en un X-Men. Me quedé en ok, la generación ok, X. perfecto. Perfecto, Lamentablemente. bueno, pero es súper interesante ver cómo a nivel generaciones se hace esto, una significancia totalmente del propósito, del impacto, de qué es lo que le motiva a cada una de estas generaciones, pero hablando de la inteligencia artificial, es esto, una connotación súper positiva. Algo que también se da, y esto me parece muy interesante, es que estas generaciones no esperan que alguien traiga la inteligencia artificial a sus trabajos, no esperan que de una manera formal alguien les diga podés utilizar esta herramienta o vamos a capacitarlos.
incorporarlos, es un proceso que se da inverso, que viene muchas veces desde las bases, traen estas personas las herramientas al día a día y se da un poco una capacitación con otras generaciones que tal vez no lo tienen tan aceitado o no lo tienen tan fresco, no lo tienen tan automático él a la hora de, como vos decías, qué vamos a Google, qué vamos a ChatGPT, Claro. a dónde preguntamos cuando no sabemos algo, y se da esto de que como cuando uno conoce algo que es bueno y lo quiere compartir con otras personas, bueno, sea una capacitación que se da muchas veces desde los puestos más iniciales para dentro de las organizaciones. Así que es muy positivo el uso y cómo se da la implicancia también de compartirlo con otros pares que pertenecen a este tipo de capacitación informal y que, de nuevo, a veces no se da tal vez por el liderazgo, la incorporación de estas herramientas tan pronto, pero se va dando en este caso un proceso inverso que también es súper interesante. Yo creo que también tiene que ver con el colegio de estas nuevas generaciones donde empiezan a encontrar preguntas de la inteligencia artificial para hacer trabajos. Esto que discutimos en algún momento, si las universidades o los colegios entendían que estaba hecho con inteligencia artificial este trabajo, pero empiezan a usarlo. Y los más grandes, una moda, un boom, y donde me tiró dos o tres cosas que no cubrían mis necesidades o que por ahí había cosas cerradas, dijimos, bueno, no lo uso todo el tiempo. ¿Por qué Google no tiene algo tan básico o mucho más a la mano de la gente? ¿Esto va a ser la siguiente etapa? Bueno, eso es, creo que es lo más dinámico y lo más divertido que tienen todas estas herramientas que nos atraviesan a todos. Lo utilizamos para nuestra vida personal, para ver una mejor manera de responder algo, para la vida profesional, pero lo que va pasando es que va quedando no obsoleto, porque por ejemplo vos nombrabas al ChatGPT, la verdad que se utiliza muchísimo, pero apenas salió sí fue un boom gigante en el cual todos lo utilizábamos para absolutamente todo el tiempo. ¿Qué pasó de estos últimos meses? Que bueno, en ese utilizarlo todos, a veces lo que se pierde es esa impronta más personal, que Claro. se nota mucho con la comunicación, con cómo es que se responde un mensaje, con cómo es que se recibe también, con cómo es que se plantea una solución a algo. Entonces, hoy a veces hay un sobreuso. La realidad es que creo que estamos un poco entrenados a nivel ojo y nos damos cuenta cuando algo está creado 100% por inteligencia artificial y no lo hizo tal vez la Claro. persona con la que interactuamos a diario y no habla y no dialoga de esa manera, ¿no? Pero está bueno verlo como un apoyo y sin Santi, van a salir un montón de herramientas que van a ir supliendo Claro. desde automatizaciones y desde apoyo a diferentes herramientas. Tenemos el ChatGPT como general, pero ahora hay un montón de pequeñas herramientas que vienen a cómo mandar un buen email, cómo responder, y hay muchas super herramientas que se van haciendo y que vienen un poco a responder, como vos decís, esta competitividad y que van solicitando las personas, ¿no? En el cual una herramienta, bueno, ya la utilizamos, ya la conocemos, ¿qué más? ¿Qué más va a surgir que nos sorprenda y que nos acompañe a hacer mejor nuestras tareas, ¿no? ¿Podríamos hablar de la evolución de la plantilla al tutorial, a la inteligencia artificial? Bueno, a ver, cuando salió, todos estábamos como un chico con un juguete nuevo viendo a dónde lo podíamos utilizar, el pánico de las generaciones más anteriores, volviendo al tema del que estamos hablando hoy, de qué va a pasar con nuestros puestos de trabajo, de cómo iba a Claro, la ser. Hoy la realidad es pregunta. que se sigue utilizando un montón, pero ya no es cómo se utiliza la herramienta, sino muchas veces estamos más experimentados en qué es lo que le pedimos a la herramienta y cómo se lo pedimos. Hay Claro. muchas capacitaciones hoy que se dan online, muchas gratuitas, de ver cómo podemos interactuar nosotros y maximizar el máximo potencial de este tipo de herramientas, porque son muy avanzadas, tienen mucho para ofrecernos, pero bueno, por sí solas no es que funcionan, sino que necesitan la interacción humana del otro lado y así lograr resultados más eficientes y más eficaces. Pero sí, estamos como un poco ya cancheros con el ChatGPT, pero van a salir nuevas herramientas Claro. que nos van a seguir sorprendiendo sin duda y que vamos a poder seguir aplicando a nuestro día a día laboral. El ChatGPT termina cuando te dice ya has utilizado todas las consultas, ahora tenés que